¿Sabías que nuestro cerebro es literalmente el centro de operaciones de toda nuestra vida? Tu cerebro controla tus emociones, tus movimientos, tus pensamientos, tu inteligencia, tus conversaciones. Entonces, si buscas mejorar tu vida, debes empezar por mejorar las actividades que lleva a cabo tu cerebro por ti todos los días. Por ejemplo, cuando intentas poner toda tu concentración en un solo estímulo y no lo logras, es porque no has entrenado lo suficiente a tu cerebro para que pueda hacerlo. Te sorprenderá saber que entrenar a tu cerebro de manera consciente es muy sencillo. Lo único que necesitas es disposición. Y ver en este video donde aprenderás todas las habilidades de Jim Kwik, el famoso coach del cerebro y la memoria. Él te enseñará para que de una vez por todas dejes de estar estancado en actividades que no te llevan hacia ningún lado. Te recomiendo que veas el video hasta el final, porque aquí aprenderás la importancia que tiene tu cerebro para alcanzar tus metas y cómo entrenarlo para que cada acción que él genere sea en dirección al futuro que deseas alcanzar. Comencemos. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en cuántas personas como tú sienten que tienen fatiga mental? También conocido como niebla en el cerebro. A lo largo de nuestra vida solemos pasar por periodos de fatiga mental que nos provoca un cansancio tanto psíquico como físico. Esta disminución de energía trae consigo dolores de cabeza, incapacidad para concentrarte, falta de sueño, dolores musculares y muchas sensaciones más que no te permiten vivir una vida con normalidad. El problema más grande comienza cuando crees que estás inmerso en una fatiga mental continua, porque no has aprendido a cómo controlar tu cerebro día a día para evitar sentirte de esa manera. ¿Sabes qué pasa cuando te sientas porque crees sentirte cansado? Lo que pasa es que colapsas un tercio inferior de tu pulmón, y ese tercio inferior absorbe 2/3 del oxígeno que respiras en ese momento. ¿Y acaso el oxígeno es importante para tu cerebro? La respuesta es que sí, y es así como muchas personas comienzan verdaderamente a sentirse cansadas. Entonces no es que tienes cansancio, es que tú creas el cansancio. No es que tengas fatiga mental, es que tú creas la fatiga mental. Esto es como un rendimiento mental de élite, y si quieres aprender en las mejores condiciones, primero debes ponerte a ti mismo en las mejores condiciones. En este momento te enseñaré habilidades que tendrás y usarás por el resto de tu vida, así que presta mucha atención. Esto es lo primero que debes recordar. Si quieres ganar el día, primero debes ganar la primera hora del día, porque hay algo llamado la ciencia del impulso, que afirma que el primer impulso tiene un efecto profundo en la fuerza de voluntad y en la productividad. Yo creo que hay 3 supervillanos que te están robando en este momento. El primero es la sobrecarga digital. Mucho que aprender, muy poco tiempo para hacerlo. Mucha información, muy poco tiempo para verla. El hecho de que el estilo de vida moderno sea un constante bombardeo de información a cada hora del día, juega en contra de tus habilidades mentales. La segunda se trata de un nuevo concepto llamado demencia digital. Esa es la idea que describe lo que pasa cuando subcontratamos a nuestro cerebro y lo reemplazamos por dispositivos inteligentes. Básicamente, nuestros dispositivos inteligentes nos están haciendo estúpidos. Por ejemplo, un neurólogo una vez me dijo que los GPS son parte de estos dispositivos, ya que tú los usas con la intención de saber cuándo y dónde dar vuelta en ciertos lugares. Entonces eso crea que tú no estés teniendo una detección temprana de las cosas como la demencia, porque no te das cuenta cuando tienes lapsus mentales, y por eso no acudes al doctor para que verifique tu estado mental. Esto es lo que pasa con la demencia digital. El tercer supervillano es la distracción digital, día y noche. Las laptops, las tablets, los teléfonos, las redes sociales. Somos bombardeados con mensajes y notificaciones que incluso cuando estamos intentando concentrarnos en algo, se nos hace imposible por todas estas distracciones. Vivimos en un mundo lleno de desatención. Por eso te diré cuál es el mejor truco cerebral que recordarás para siempre y que quizás no te guste escuchar. El peor hábito que puedes tener es ver tu teléfono a primera hora del día. Es el peor hábito que puedes tener cuando lo que intentas es mejorar tu rendimiento, y te diré por qué. Las personas más exitosas del mundo tienen una lista de quehaceres, ¿cierto? Esas listas que describen perfectamente lo que deben hacer y los objetivos que deben alcanzar. Pero la élite, el 10% de esas personas, también tienen una lista de lo que no deben hacer. Para muchos esta lista es más importante y es hasta más larga que la lista de lo que deben hacer, porque ahí están escritas claramente las cosas que no se hacen, porque lo único que conllevan es a desperdiciar energía y a perder el enfoque. ¿Quieres saber cuál es una de esas cosas que nos llevan a perder energía y perder el enfoque? El multitasking, que se supone que es la capacidad de realizar 2 o más tareas a la vez. Y en la actualidad, las últimas investigaciones afirman claramente que el multitasking no existe. El multitasking no funciona. Y sí, tú puedes caminar y tener una conversación, por ejemplo, pero estoy hablando de realizar 2 actividades cognitivas, porque realmente lo que estás haciendo no es multitasking. El término adecuado es simplemente cambiar de tarea. Tú vas de una tarea a otra,
lo cual causa una gran producción de dopamina en el cerebro y sientes que estás siendo más productivo, pero la realidad es que solo estás ocupado. Esto es lo que pasa. Cada vez que cambias de una actividad a otra, se necesita un tiempo promedio de 25 minutos para reiniciar tu enfoque y tu flujo. El multitasking ha sido estudiado por doctores e investigadores y han descubierto que al hacerlo, se incrementa el promedio de cometer un error en cualquiera de las tareas que estés realizando. Es decir, eres propenso a equivocarte más. Así que aparte de que estás perdiendo tiempo, también cometes más errores. Por eso el multitasking forma parte de esas actividades escritas en la lista de lo que no se debe hacer. La otra actividad en esta lista que, cuando la comienzas a tomar en serio, empiezas a experimentar grandes cambios, es no ver el teléfono a primera hora del día. Y es que cuando lo haces, estás modificando el cableado de tu cerebro para que sea más propenso a las distracciones. Te diré cuáles son las dos cosas que le suceden a tu cerebro cuando ves tu teléfono a primera hora del día. La primera es que estás entrenando a tu cerebro para que se distraiga fácilmente. Piensa en esto. El promedio en el que los millennials y las generaciones posteriores revisan su teléfono al día es de 150 veces. Y si tú, por ejemplo, cumples con estas 150 veces, seguramente hay muchas personas más que lo revisan muchas veces más, y es una cifra que da miedo. Pero así es la adicción, ¿cierto? Cada vez que ves un me gusta, cada vez que compartes algo, cada vez que ves un comentario, tienes un subidón de dopamina y eso ahora forma parte de tu camino, de tu motivación y de tu aprendizaje. Así que literalmente estás aprendiendo a ser motivado siendo activado de esta manera. Entonces eso es lo primero que ves en la mañana. Muchos likes, comentarios, videos de gatos, lo que sea. Y lo que sucede es que tu atención está siendo atraída de todas partes y entrenas a tu cerebro para que se distraiga y te preguntas por qué no puedes concentrarte. Lo vemos siempre cuando utilizamos Facebook, ya que las últimas investigaciones sobre la atención humana afirman que el promedio de la capacidad de atención de una persona ha bajado a 8 segundos, mientras que la atención de un pez de colores es de 9 segundos. Vas teniendo una mejor idea de hacia dónde se dirigen las cosas, ¿cierto? Así que no veas tu teléfono a primera hora del día, porque te estás entrenando a ti mismo para ser una persona distraída. Ahora, la segunda cosa que le sucede a tu cerebro cuando ves tu teléfono al despertar es que te estás entrenando para ser reactivo. Ya no es solamente entrenamiento para la distracción, sino también para ser reactivo. Por ejemplo, cuando tienes la intención de crear un negocio, tú tienes una visión de hacia dónde van las cosas, y no puedes ser una persona reactiva ante cualquier situación que suceda en ese ambiente. Lo que sucede cuando te despiertas es que pasas por estados de ondas cerebrales. En este momento, tus ondas cerebrales se encuentran en estado beta, es decir, completamente despierto y funcional. Delta son las ondas que pasan por nuestro cerebro cuando dormimos. Entonces, entre estos dos estados críticos del ser humano, pasan otros dos tipos de ondas. Una se llama teta y la otra son las alfa. Las ondas teta están relacionadas con el estado de ideas creativas. Entonces, cuando Einstein hizo todos sus experimentos mentales, él salía y entraba en estos estados mentales, justo antes de quedarse dormido. Él lo que hacía era sentarse en su silla mecedora con una roca en la mano y realizaba sus experimentos mentales, visualizando mentalmente rayos de luz, y con suerte abriría su cerebro para tener ideas sobre ciencia, matemáticas y fórmulas que podrían convertirse en algo. Pero, ¿por qué crees que sosteniendo una roca? Porque si se quedaba dormido, la roca caería y él se despertaría, la tomaría otra vez y volvería a comenzar. El objetivo de esa práctica era no pasar por las ondas delta, sino quedarse en el estado de las ondas teta. Entonces, teta es el estado de creatividad. ¿Y sabes cuál es una forma de ponerte a ti mismo en teta? Tomando una ducha. ¿Te ha pasado o has escuchado a otras personas decir que cuando estás tomando una ducha comienzas a tener buenas ideas? Te sientes inspirado y con ganas de escribir todas las ideas que estás teniendo. Es ahí cuando te sientes brillante. Así que las duchas te ponen en un estado teta, pero el estado alfa, que es el estado entre teta y beta, es un estado de alerta relajado, y este es el estado en el que tú absorbes información. Es el estado hipnótico al que entras cuando meditas, y es el estado del alto rendimiento cuando estás en la zona. Por ejemplo, ¿alguna vez has intentado entablar una conversación con alguien que está viendo televisión y ves cómo están en una especie de trance y realmente no te están escuchando? Esa persona está en una especie de hipnosis. Ese es el estado alfa. La televisión te pone en el estado alfa, y lo que ocurre es que tu mente consciente se aparta a un lado y comienzas a absorber información sin filtrar. Entonces, en el mundo en el que vivimos, intentamos que las personas aprendan, por ejemplo, un lenguaje o una materia escolar, entrenándolos para que entren en un estado alfa. En la mañana, cuando despiertas, pasas a un estado alfa, lo que quiere decir que estás en un estado muy sugestible, y cuando ves tu teléfono estás entrenando a tu cerebro para que sea reactivo. Es decir, cuando abres ese mensaje, esa nota de voz, ese email, tienes todas estas cosas donde ves que las personas quieren algo de ti, y para luchar contra eso, piensa en esto.
Una bandeja de entrada no es más que un cómodo sistema de organización de la agenda de otras personas para tu vida. Esto es lo que dice uno de los entrenadores de alto rendimiento más importantes del mundo, Brendon Burchard. Así que si tú eres un visionario y lo que quieres es ganar el día, ¿por qué lo comenzarías viendo la agenda de otras personas? Yo hago 3 cosas todos los días. Se trata de 3 cosas personales y 3 cosas profesionales. Cuando miro a mi lista de quehaceres, busco las 3 cosas que me vayan a mover la aguja, estas 3 cosas que mejorarán el principio del día, no el final. Uno de mis libros favoritos de todos los tiempos es el de Franklin Covey, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Te recomiendo que lo leas si aún no lo has hecho. Ahí podrás ver los 7 hábitos de las personas más efectivas del mundo, y el hábito número 7 es afilar la sierra. Imagina que tienes mucha madera por cortar y tienes una sierra desafilada. ¿Cuándo querrías afilar esa sierra? ¿Quieres pasar todo este tiempo sufriendo, luchando y sudando, tratando de cortar esa madera con una sierra desafilada? ¿O preferirías afilar la sierra al comenzar? Afilarla al comienzo será la clave del éxito. Hay un proverbio chino que dice: el mejor momento para plantar un árbol es 20 años atrás. El segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Por eso, hoy es tu momento para cambiar. Compara tu vida con un huevo. Si el huevo se rompe por una fuerza exterior, la vida termina. Pero si el huevo se rompe por una fuerza interior, la vida comienza. Todas las grandes cosas comienzan desde adentro. Y tú tienes grandeza dentro de ti. Tienes a un genio dentro de ti. Y ahora es el momento para dejarlo salir. Tu cerebro será el centro para lograr dejar salir a ese genio dentro de ti. Así que entrénalo día a día para que así sea. Cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te ha dejado este video y cuál es tu propósito de ahora en adelante. Comparte este video con otra persona que también lo necesite. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias y nos vemos la próxima.